Hola mi amigo, mi amiga, la paz de Dios sea con usted. Aquí siguiendo con el tema de Daniel capítulo 12, hablando acerca de la gran tribulación, de tiempos finales que serán después del arrebatamiento de la iglesia, según lo logro mirar en la Biblia. Digo esto con mucho respeto, sabiendo que hay muchos estudiosos de la Biblia y hay diferentes enfoques de pensamiento bíblico. Mis respetos a usted, que no piensa igual a su servidor, pero sí le animo a que compare, a que escuche, a que medite, que en sí la Biblia no choca. No chocan los versículos de la Biblia y hay una forma correcta de ubicar las profecías, es de que en lugar de chocar una con otra, calcen a la perfección, porque Dios que la inspiró, la profecía bíblica, la palabra de Dios, Dios no se equivoca. No hay que ir donde el brujo a que le enseñe a uno el futuro. El brujo necesita a Cristo para ser salvo, tener paz y tener un futuro de bendición. Qué bueno es conocer el futuro. Me encanta enseñar de acontecimientos futuros, aunque casi no lo hago. Pero últimamente me he dado a la tarea de hacerlo, ya que veo que hace falta conocerla con todo respeto, conocer más acerca de lo que se llama escatología o estudios de acontecimientos futuros del universo y del ser humano. Seguimos aquí con la enseñanza de Daniel, que dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Este arcángel Miguel que habla la Biblia, también en Apocalipsis 12 habla allí. Bueno, ya hice una grabación de 30 minutos de este versículo y empecé el 2, pero otra reseña hablando cosas diferentes porque hay tanto que hablar de este tema. Y estoy abriendo mi Biblia aquí en Apocalipsis 12 y le leo para usted el versículo 7 al final. Esto se ubica a la mitad de la semana 70 o al principio de la gran tribulación. Tanto Daniel capítulo 12 versículo 1 como Apocalipsis 12 versículo 7. Aunque muchos lo ubican este versículo 7 desde antes de Dios crear al ser humano, allá en el cielo, en el lugar santísimo. Pero yo lo logro entender en la Biblia que este versículo 7 en adelante, sobre todo del 7 al 14, se refiere al principio de la gran tribulación. Recordemos que los primeros 3 años y medio de gobierno del anticristo no es la gran tribulación, es la tribulación. Jesús lo dividió en tribulación, en principio de dolores, tribulación y gran tribulación, según Mateo 24, si lo escudriñamos, ahí Jesús lo dividió en esas 3 etapas. Ahorita estamos en principio de dolores, la iglesia llevada al cielo y luego es la gran tribulación. Apocalipsis 2 y 3, la iglesia en el planeta Tierra. Apocalipsis 4 y 5 ubica la iglesia en el cielo ya. Y Apocalipsis 6 en adelante empiezan los caballos que representan periodos de la gran tribulación, acontecimientos de la tribulación y la gran tribulación. Apocalipsis 6 y luego Apocalipsis, bueno, ahí siguen acontecimientos futuros. Pero ubicar la profecía es muy importante. Entonces Daniel 12.1 y Apocalipsis 12.7 van simultáneamente, van al principio de la gran tribulación, inmediatamente después de la abominación desoladora empieza la gran tribulación. Apocalipsis 12.7 en adelante dice así: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. El dragón es Satanás y los ángeles del dragón son los demonios, son millones de millones.
según lo enseña la Biblia. Esa batalla no es en el lugar santísimo ni al norte del universo donde mora Dios. Esa batalla es en los aires. Cuando dicen el cielo es en el aire. Recuerde que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Allí moran la mayoría de demonios. Otros millones moran en seres humanos y otros en objetos y en otros lugares desérticos. Entonces vuelvo a leer. Después hubo una gran batalla en el cielo, en los aires. Miguel y sus ángeles luchaban contra el diablo, contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, Satanás y los demonios, contra el príncipe de Dios, el arcángel Miguel. Versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, o sea, en los aires. Satanás pierde los aires porque desde los aires él tiene gran poder. Recordemos que aquellos demonios de Gadara le dijeron a Jesús, no nos eches de estos territorios. Aparentemente ellos son territoriales porque Satanás los ubica en ciertas áreas geográficas del planeta Tierra. Ellos están en algún lado donde Satanás los tiene ahí para que ejerzan desde ahí sus poderes malignos en contra de los seres humanos y del planeta Tierra. En forma especial de los seres humanos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que somos la corona de la creación del planeta Tierra, visible. Seguimos con Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Lanzado fuera ¿de dónde? De los aires, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los salvos en la gran tribulación. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque el anticristo decapitará a muchos de ellos, que la Biblia dice que le pedirán justicia a Dios, y Dios le dice, espérese hasta el final de la gran tribulación que resucitarán. Ha sido arrojado a tierra. Cuando la Biblia enseña que aparecieron los hijos de Dios, entre los cuales apareció también Satanás, no es que Satanás tiene acceso al lugar santísimo, al cielo, como discúlpeme, pero a veces escucho a algunas personas decir eso. No, Satanás desde que era un querubín grande, protector, Ezequiel 28, desde que era una luz bella, Isaías 14 del 9 al 12, o Ezequiel 28 del 12 al 19, desde que era un querubín grande, una luz bella, o era Lucifer, o querubín grande protector, y fue arrojado del lugar santísimo, jamás él puede poner sus asquerosas pezuñas en el lugar santísimo de donde fue echado, de en medio de la gloria de Dios, de aquel fuego, de aquellas piedras preciosas, refulgentes y gloriosas. Él se comunica con Dios y acusa a los cristianos y a los que seguimos a Dios desde un lugar, ya sea en la Vía Láctea o extragaláctico, allá en una galaxia. Desde ahí se comunica con Dios, pero ese perro, ese inmundo, ese espanto,
ese espíritu maligno llamado Satanás jamás podrá volver a entrar al lugar santísimo donde fue arrojado. La Biblia repite, te arrojé por tierra, lo repite muchas veces en su destronamiento, porque él tenía un trono. La Biblia habla de principados, de potestades, de gobernadores, o sea, no solo Dios tiene trono, la iglesia tendremos trono, según la Biblia. Apocalipsis 5 lo habla claramente. Los 12 apóstoles, según palabras de Cristo, se sentarán sobre 12 tronos. ¿Cuándo? En el milenio, a juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que los apóstoles gobernarán a Israel y la iglesia gobernará a los gentiles en el milenio, ¿verdad? Bueno, pero el tema no es el milenio, pero estamos tratando de esclarecer que Apocalipsis 12 aquí se refiere a que Satanás pierde los aires, porque él desde los aires tiene gran poder, y al ser arrojado a tierra pierde poder de ir a un lugar a otro en una forma muy rápida. Recordemos que Satanás no es omnipresente. Si en este momento está en la India, no puede jamás estar en Costa Rica. Si en este momento estuviera en Nicaragua, no puede jamás estar allá en Canadá a la misma vez, porque él no es omnipresente. Según él engaña a la gente que sí, pero no. Engañará a los luciferistas, engañará a los satánicos, pero a la iglesia del Señor no la puede engañar Satanás, porque conocemos las artimañas del diablo y lo reprendemos en el nombre de Jesús el Señor, y que Dios lo reprenda. Seguimos en Apocalipsis capítulo 12 y decía que del versículo 7 al 14 habla del principio de la gran tribulación o la mitad de la semana 70. Porque es bueno ubicar las profecías para hablar con autoridad. Alguien dijo que quien tiene conocimiento tiene autoridad. Y los que enseñan que estas cosas sucedieron, ¿cómo podrán explicar que la gran tribulación será un tiempo cual nunca lo ha habido ni lo habrá? ¿Cómo podrán explicar Apocalipsis 4 y 5 que pone a la iglesia en el cielo antes de la tribulación y antes de la gran tribulación? O sea, la Biblia no puede chocar. Y a eso es lo que me enseñó un maestro escatólogo, que cuando yo lo conocí él no había ido a institutos bíblicos ni a seminarios en una forma profesional a estudiar la Biblia para aquellos que nos critican, a los que hemos ido quizás unos pocos años a un seminario, instituto bíblico. Yo soy de los que animo a que usted vaya a seminarios, vaya a institutos bíblicos, vaya a esos lugares. Por favor, no los critique, no critique lo que usted no sabe, por favor. Hay gente que critica la hermenéutica, que la homilética, y por eso a veces estamos como estamos, porque a veces ignoramos el significado de las palabras o sabemos un significado muy superficial y decimos, ¿cuándo Jesús fue a una escuela rabínica? Mis hermanos, pero Jesús iba a la sinagoga todos los sábados, y cada sábado de los quizás miles de sábados que Jesús de Nazaret fue a la sinagoga, porque desde que fue hijo de la ley, o sea, desde sus 12 años hasta sus 30 años, que fue que empezó a predicar él sábado a sábado iba a las sinagogas. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, léalo, y ahí dice que era costumbre de él leer la palabra de Dios, la Torá, los profetas, la ley,
Era la costumbre de Jesús leerla. ¿Dónde? En la sinagoga. ¿Y quiénes enseñaban en la sinagoga? Los rabinos, los que habían estudiado a veces 15 años o tantos años para predicarla. ¿Por qué no ser humilde y escuchar a aquellos que saben hebreo, que saben griego, que saben más que usted y que su servidor Gerardo Bogantes, que es un gran ignorante de la Biblia? Aún de la Biblia yo soy un gran ignorante. Yo cuando escucho a personas que he escuchado, que saben hebreo, griego, que lo dominan bien, que saben inglés, español, portugués y que saben 5 y 6 idiomas y que esos son doctores en la palabra de Dios, mi respeto a ellos. ¿Por qué señalarlos y juzgarlos? ¿Por qué ese orgullo? ¿Por qué ese capricho, esa arrogancia? Nos enseñaron mal. Yo por 3 años tuve un maestro que decía ir a un seminario, perdóneme la expresión, pero eso es lo que él decía, es vomitarse lo que otro se comió. Y no debiéramos ser así debiéramos tener más respeto a aquellos que saben mucho más que nosotros. Y debiéramos poner la barba en remojo y aprender de ellos. Qué bueno que usted y yo que no sabemos hebreo y griego. Yo solo he estudiado como 6 meses griego y no sé griego. Pero aquellos que saben hebreo y griego y arameo o estudiaron el arameo, que ya está como obsoleto, pero el hebreo sigue subsistiendo. Y que sabe mucho de historia, qué bueno escuchar a ellos. Así que una exhortación a aquellos que aunque sepan mucho de la Biblia, quizás no sabemos hebreo y griego, y es bueno escuchar a aquellos doctores y licenciados en la palabra de Dios. Yo para vergüenza mía lo digo, no soy ni siquiera licenciado. Soy predicador por misericordia de Dios y con mucha honra lo soy. Y enseño con autoridad, aún escatología, lo enseño con autoridad y con vehemencia y creyendo que Dios me revela. Y quizás algunos que no son licenciados ni doctores, pues, quizás puedan aprender algo de su servidor, quizás. Lo digo con mucha humildad y a la vez exhortando a aquellos que critican a los seminarios y a los institutos bíblicos y a esos lugares donde uno aprende mucho de la Biblia. Yo al contrario animo a que usted que quizás predica la palabra por muchos años, vaya si no ha ido a esos lugares y aprendamos en una forma más correcta y más efectiva la palabra de Dios. Porque entre más conocimiento, más autoridad y firmeza en lo que decimos. Aquellos que no saben escatología, por favor aprendan, sean humildes y aprendan. Hay gente que son doctores en la palabra de Dios y no saben casi nada de escatología. Les exhorto, por favor aprendan y aprendamos todos juntos del Espíritu Santo y de aquellos que quizás algunos son como yo, que son muy medios empíricos allí, medios del vulgo. Pero Dios nos revela también algunas cosas. Bueno, seguimos aquí en Apocalipsis 12, del 7 al 14, que se ubica según la Biblia en la gran tribulación. Y dice así, Satanás el cual engaña al mundo entero. Primera de Juan 5:19 dice que engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, o sea, pierde los aires al final, a la mitad de la semana 70 o al principio de la gran tribulación, pierde los aires. Dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Recordemos que cuando enseñé Apocalipsis 4 y sobre todo el capítulo 5, habla allí que en el cielo el Padre le va a entregar el reino a Jesús.
y lo enseñé con Daniel capítulo 7, creo que es el versículo 10 y 11, donde en el cielo el Padre le entrega a Cristo el reino. Recordemos que el reino va a ser hasta después de la gran tribulación, pero le enseña o le da legítimamente delante de toda la iglesia y de millones de ángeles y de millones de salvos que somos la iglesia, en el lugar santísimo le otorga el poder de abrir los sellos y le da una autoridad en forma especial para que de ahí en adelante él pelee las batallas en la gran tribulación y aún en la tribulación y por supuesto en la gran tribulación, y le demuestre al diablo que él tiene poder. Que él tiene poder, y por eso dice aquí que ha llegado la salvación, porque ya solo faltan 3 años y medio, que es como un segundo en el cielo, es como un segundo en la mente de Dios, porque 1000 años o 1.000.000 de años es como un segundo para Dios. Él es todopoderoso y Dios no piensa como usted y yo, con una mente tan pequeña y tan limitada, sino que Él es abierto y todopoderoso. Señor, enséñanos tus caminos que son insondables. Señor, abre nuestras mentes para entender tu palabra. Te lo pedimos con humildad y con sinceridad. Amén. Bueno, sigue diciendo aquí, acusador, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Oiga, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, 3 años y medio le quedan. Y el diablo conoce algo de la Biblia. Algo conoce de la Biblia. Y sabe que le quedan al diablo 3 años y medio. Y también los salvos en el periodo del gobierno del anticristo saben que después de la abominación desoladora queda 3 años y medio para la segunda venida de Cristo a la tierra. Sigue diciendo el versículo 13, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo sabe que le quedan 3 años y medio. Versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, o sea que había perdido los aires, persiguió a la mujer, que había dado a luz al hijo varón. La mujer es Israel, el hijo varón, ¿quién es? Cristo. Romanos 9, versículo 5, que vino de Israel, el cual es Dios por los siglos de los siglos, dice Romanos capítulo 5. También en Génesis 37, creí que había apuntado ese versículo y no lo apunté. En Génesis 37 enseña que Israel es esa mujer vestida de sol, con una corona de 2 estrellas, y que esas 2 estrellas, bueno, el sol en ese caso sería Jacob, que es Israel, según Génesis 37. Bueno, la luna representaría a la esposa o a la mujer de Jacob. Y los 12 patriarcas o los 12 hijos de Jacob son los 12 hijos de Israel. Dios le puso Israel por nombre. Lo bendijo y le puso ese nombre. Así que no es la Virgen María, por favor. No es la Virgen María, creemos en ella, la amamos, la respetamos. Tampoco es la iglesia, no. De Apocalipsis 6 al 18 no menciona ni una sola vez a la iglesia,
Sería algo un poco ilógico que el capítulo 2 y 3 la mencione un montón de veces. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, a las iglesias cristianas, a usted y a mí, no solo a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, la Odisea, no solo a esas iglesias. Ellas representan a usted y a mí, y en cada una de ellas había un mensaje para usted y para mí. Bendito Dios. Luego ya Apocalipsis 4 sube acá y ya presenta a los 24 ancianos, que son los redimidos. La Biblia explica que es la iglesia cuando dice son los redimidos de todo pueblo, lengua, tribu y nación. ¿Quiénes somos los redimidos de todo pueblo, lengua, tribu y nación? Los 24 ancianos, la iglesia. Y ya la pone en el cielo. Así que por favor, no, la Biblia no se contradice. Ubiquémonos, por favor. Nadie puede contra la verdad sino por la verdad. Dice que le queda poco tiempo, que fue arrojado a tierra, entonces persigue a la mujer, a la simiente de Israel, a los judíos que creen en Dios, los persigue, que persigue a la mujer que había dado a luz a Jesús, al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente, o sea, del diablo, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vuelve a repetir que es sustentada en la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio de gobierno del anticristo. Ese periodo no ha pasado. Lo peor está por pasar, es tiempo futuro. Los que dicen que ya esto pasó. Está bien que hubieron 9 Césares que persiguieron a la iglesia grandemente y mataron miles, y que las cruzadas, los que hablan de eso y ubican todos estos periodos en esos tiempos, no, eso no ha pasado. Las persecuciones de los Césares sí, pero este tiempo de gran tribulación, cual nunca lo ha habido ni lo habrá, ni siquiera ha pasado en este momento que yo estoy grabando esto. Va a pasar, es el final de la semana 70. Aquí lo vuelve a repetir por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 días, como lo vamos a ver ahí en Daniel 12 al final. No corro mucho y perdonen que no corra mucho. Pero quiero esclarecer esto porque hay mucha controversia entre los llamados cristianos y entre los llamados teólogos. Hay mucha controversia que ya esto pasó. Y según la Biblia habla claramente que no ha pasado. Este tiempo y la mitad de un tiempo, tanto en Daniel como en Apocalipsis lo repite varias veces, no una, ni 2, ni 3, varias veces. Más de 4 veces lo repite tanto Daniel como Apocalipsis, entre los dos más de 4 veces. Y lo ubica al final de la gran tribulación. Dice que persigue a la mujer, pero las 2 alas del águila. Esas 2 alas del águila, yo no voy a decir como muchos dicen que es Estados Unidos. No. Aunque Estados Unidos e Israel tienen una buena relación y han compartido algunas cosas quizás, pero Estados Unidos ha sido una potencia mundial porque Dios la ha bendecido, porque fue fundada por judíos y por cristianos. Por eso es que Dios bendijo a Israel. Y ahora está bendiciendo, por decir algo, en Centroamérica, Salvador. ¿Por qué está bendiciendo al Salvador? Porque el presidente de Salvador es cristiano. ¿Por qué? Yo que soy tico, ¿por qué Dios está bendiciendo mucho a Costa Rica? Bueno, una de las razones es porque el presidente Chávez respeta mucho la Biblia, respeta mucho a Dios. Y cuando un presidente o un rey o un gobernante respeta mucho a Dios y respeta mucho a los cristianos y a los siervos
y a las siervas de Dios, esa nación es bendecida. Y yo lo digo con un orgullo santo y bueno, con una alegría. Dios bendice mucho a Costa Rica y gracias a Dios por eso. Pero la bendición proviene del cielo y no tanto de los hombres. Él es nuestro ayudador. Entonces estas dos alas de las del águila, no dice de las águilas, del águila, representa a Dios, que es la gran águila. El Antiguo Testamento lo repite más de una vez en diferentes partes, que lo sacó de Egipto con alas de águila, o sea, representa el poder, la autoridad de Dios, que aunque haya un faraón que se oponga, aunque haya un dragón, una bestia y un falso profeta que se oponga, Dios va a sacar ese remanente judío de la gran ramera de Jerusalén, porque el anticristo gobernará el mundo desde Jerusalén, no desde Roma, desde Jerusalén, que será Sodoma y Gomorra, que será la gran Babilonia, que será la gran ramera, según lo enseña la Biblia también. Por favor, comparemos, ubiquémonos, miremoslo a la luz de la Biblia y verá que todo calza en una forma perfecta. Entonces esa alas de la gran águila es el poder de Dios que saca ese remanente de las patas del anticristo, del mismo trono de Satanás ahí en Jerusalén, donde está el anticristo y la abominación desoladora, y él sentadote ahí en el templo en Jerusalén, en ese templo que se va a construir muy pronto en Jerusalén. Ahí se sentará la bestia, el inicuo, el hombre de pecado. Bueno, desde allí Dios saca ese remanente de judíos y probablemente lo lleva a Petra, a ese lugar. Y bueno, dice que del dragón sale como un río. Como un río. Aparentemente ese ejército o ese río representa un ejército del anticristo, un ejército satánico, un ejército que cree en el dragón, que cree en la bestia, pero Dios de forma milagrosa algo hará, así como con el faraón que era tan arrogante, abrió el mar rojo, algo hará en forma sobrenatural en la tierra, en la geografía de Jerusalén a Petra, probablemente a esa ciudad de piedra que hay ahí, y protegerá ese remanente por 3 años y medio, que ahí no entrará dragón, ni anticristo, ni falso profeta, ni el ejército del anticristo con todo su poder militar, económico y demás que tenga. No podrá entrar a ese lugar que Dios guardará ese remanente por 3 años y medio. Bueno, seguimos luego aquí en Daniel capítulo 12. Vemos que la Biblia es clara, pero hay que ubicar las profecías, porque a veces un mismo versículo de la Biblia se divide con muchos años de diferencia. Y ahí es donde hay que tener esa hermenéutica del cielo, esa revelación del cielo. O quizás comienza a hablar de Antíoco Epifanes y de un pronto a otro habla del anticristo. Los dos son llamados cuernos pequeños, tanto Antíoco Epifanes como el anticristo. Entonces hay que tener esa revelación del cielo para poder captar la profecía bíblica. Pero Daniel y Apocalipsis, Dios nos la está abriendo ante nuestra vista para que usted y yo entendamos la verdad y maduremos y así nos apercibamos, porque estamos viviendo tiempos de gloria. Dios les bendiga y luego seguiremos con este mismo tema de Daniel 12 en otra grabación más.